Ya. Realmente no tiene ningún antecedente que pareciera ser relevante y él consulta a un hospital de cuarta complejidad diciendo que tiene mucha otitis y que nada le ha servido. Entonces refiere que lleva 2 meses con otalgia bilateral, luego comenzó con otorrea purulenta e hipoacusia, primero del oído derecho, luego del oído izquierdo. Este hombre ha consultado varias veces a médico particular, a médico de la PS, a otorrino particular, ha recibido múltiples esquemas antibióticos, recibió amoxiclavulanato, luego recibió levofloxacina, ha recibido antibiótico tópico, ha recibido este otro antibiótico sistémico, ha recibido también triconjugado, le mandaron antihistamínico y realmente no ha mejorado con nada de esto. El hombre ingresa realmente con unos signos vitales normales, está saturando bien, no está taquimneico, no está febril. Realmente al examen físico les resalto pues el examen físico de otorrino. Vamos a ver que ambos oídos tienen secreción purulenta, tienen una membrana timpánica engrosada, se ve ocupación del oído medio. Otorrino más adelante le hace una ocumetría donde vamos a ver un rine negativo bilateral, Weber centrado, una rinoscopia con un engrosamiento de la mucosa nasal sin otras lesiones visibles y pues en la boca amígdalas grado 2 sin escurrimiento posterior. Cuando él ingresa, el médico general que lo ingresa le pide esos laboratorios básicos, vamos a ver una función renal normal, una PCR bastante elevada, 9.9, VIH negativo, el hombre no es diabético, es prediabético, un hemograma que parece estar bastante normal y le pide una tomografía de cráneo donde el radiólogo reporta una mastoides neumatizadas con ocupación de esas y de los oídos medios y reporta un engrosamiento esfenoetmoidal de predominio izquierdo con aparente ocupación del receso esfenoetmoidal y engrosamiento de la mucosa nasofaringea. Y le solicita una biometría tonal donde va a tener una hipoacusia mixta grave bilateral, aunque él siempre ha reportado que es peor en el oído derecho. Con esos hallazgos se solicita concepto de otorrino, otorrino lo ve, dice que el hombre pues lleva 1 mes y medio de evolución, ha tenido múltiples manejos antibióticos, tiene los hallazgos al examen físico que ya les dije, por lo que otorrino considera que tiene que ser llevado a cirugía para tubos de ventilación bilaterales y para una nasofibro. Y estos son los hallazgos quirúrgicos. Vamos a ver que en ambos oídos tiene material purulento, con tejido inflamatorio, friable, blanquecino, cauchoso. Y en la nasofibro vamos a ver tejido de la nasofaringe hipertrófico con obstrucción parcial de esta con material purulenta. De los 3 lugares, ambos oídos medios y nariz, pues de la nasofibro se toman muestras que son enviadas tanto a patología como a microbiología. Y en el postquirúrgico, el paciente es evaluado por el otólogo. El otólogo considera que es una otitis media crónica de curso atípico, dado que ya lleva 3 meses, ha recibido múltiples esquemas antibióticos que han sido adecuados, que han sido pues, prescritos por médicos, incluso por otorrinos, y una hipoacusia bilateral progresiva. Para este punto, el paciente dice que ya no escucha nada por el oído derecho. No le parecen que los hallazgos quirúrgicos sean correspondientes con una otitis media normalita, por lo que el otólogo considera solicitar estudios de autoinmunidad. Entonces, en este punto vamos a hacer la primera pregunta. El primer servicio invitado en medicina interna, el doctor Carlos Alberto Arteaga, internista del San Vicente. Entonces, las preguntas son, ¿cuál debe ser el enfoque diagnóstico de una otitis media bilateral recurrente en un paciente inmunocompetente? Recordemos VIH negativo, no es diabético. ¿Y cuáles microorganismos o diagnósticos diferenciales se deberían considerar? Buenos días. Muchas gracias a Paula por la pregunta tan difícil. Pero digamos que en una respuesta corta, la respuesta sería interconsulten a otorrino, pero como no podemos, ya sabemos más o menos estos conceptos, vamos a aclarar algunas ideas. Entonces, cuando hablamos solo de otitis media, estaríamos hablando como de la inflamación del oído medio, sin hacer referencia a la etiología o a la patogénesis que la causa. Cuando hablamos de otitis media aguda, hablaríamos de una infección del oído medio que se manifiesta de forma aguda y con signos y síntomas de inflamación. La recurrente es aquella que persiste, o bueno, que se presenta en 3 o más ocasiones, o más de 4 episodios en 6 meses, y que están separados por episodios de resolución.
Sería persistente si a pesar del tratamiento antibiótico los síntomas persisten por más de 48 a 72 horas, y sería una otitis media intratable si a pesar del tratamiento antibiótico, timpanoscopia, inserción de tubos de ventilación o de intervención quirúrgica, la otitis persiste. Y otro concepto importante es la otitis media con efusión, que no es una infección, sino simplemente el contenido, digamos, de líquido dentro del oído medio sin que necesariamente haya infección. En los adultos, digamos, tenemos poca información con respecto a cómo se comporta la otitis media en los niños, porque no tenemos tantos estudios y ni tantos estudios sobre la epidemiología y la microbiología. Sin embargo, al menos en este estudio un poquito más grande que fue publicado en el 2021, la edad media de presentación de la otitis media en los adultos es más o menos entre los 38 años, pero como vemos por acá, no sé si se ve, sí. Usualmente la mayoría se presenta entre los 15 y los 40 y se hace mucho menos frecuente a medida que va avanzando la edad, siendo más o menos del 8% en mayores de 65 años. No hay predominancia pues como en el sexo, y una cosa importante es que se presenta más en personas que tienen antecedentes de atopia. En cuanto a la microbiología, no tenemos muchos estudios, pero de los pocos que tenemos, usualmente los microorganismos son los mismos que en los niños: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, pero en los casos más graves siempre habría que considerar infecciones por pseudomonas resistente o Staphylococcus aureus. Haciendo como un barrido como de los posibles diferenciales cuando la otitis media recurre, persiste o es intratable, se plantean usualmente en los textos estos 7 diagnósticos: que haya una otitis media por microorganismos que son resistentes, digamos, a los antibióticos usuales para tratar la otitis media aguda, que haya una otitis media aguda tuberculosa, una otitis media eosinofílica, la que está asociada a vasculitis ANCA, y esos últimos 3 que son más, digamos, del área de otorrinolaringología, que sería el colesteatoma, la osteomielitis maligna y las neoplasias. No les voy a hablar mucho de estos últimos 3 porque usualmente, digamos, otorrino puede llegar más fácil al diagnóstico con los estudios directos del oído medio y con las biopsias, pero estos otros 3, digamos, estos otros 4, digamos, sí nos podrían interesar a nosotros como internistas. Un poquito cargada la imagen, pero aquí de la otitis media bacteriana aguda, digamos que una cosa importante, como les mostraba, en los adultos usualmente compromete más en las edades tempranas. Sin embargo, cosa importante es que en la otitis media aguda usualmente el síntoma predominante es la otalgia, usualmente hay otorrea en el 43% de los casos, y hasta en un 67% de los casos ya hay problemas de la pérdida de la audición. Otras complicaciones como la parálisis de nervios es menos frecuente, el 17%, el mareo o el vértigo, y en ocasiones incluso... ¿Cuál es esa charla de hoy? ¿Cierto? ¿Están hablando acá? Creo que el profesor está hablando, no. Sí. Y digamos que dicen que para los adultos con los antibióticos, muchos van a terminar casi siempre en timpanoplastia o defecto con inserción de tubos y alguna proporción importante en cirugía. Como les mostraba aquí en estos estudios, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Pseudomonas aeruginosa, digamos que podrían ser importantes, y Staphylococcus aureus puede llevar pues, a infecciones más complicadas. El inicial de la otitis media aguda bacteriana podría ser importante intentar el antibiótico usual, pero si no responde, digamos que una primera idea sería pensar en infecciones por microorganismos atípicos, o en su defecto que no estemos cubriendo el microorganismo que está causando la infección, o en su defecto que haya resistencia, y por tanto tendríamos que hacer una intervención del oído medio y hacer estudios pues, de antibiograma para definir cuál antibiótico utilizar. La otitis media tuberculosa es un diagnóstico un poco más tardío, es más complicado. Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, los pacientes pueden tardar en promedio 1.5 años, pues como en la atención médica. El subdiagnóstico tiene, digamos, varias vicisitudes, principalmente porque los medios que utilizamos para el diagnóstico no son muy efectivos, no hay muchos estudios de sensibilidad y especificidad, y casi siempre se hacen por cultivo o por biopsia.
mientras que la vaciloscopia, la PCR, incluso también han utilizado el IGRA, no son muy buenos para la identificación. Una cosa importante es que la otitis media tuberculosa en el comportamiento clínico, si bien es más larvado, a veces no se presenta con muchos síntomas discientes sistémicos, casi siempre está acompañada de la tuberculosis pulmonar y el compromiso suele ser unilateral porque precisamente ahí es una diseminación hematógena hacia el oído. Y los síntomas principales o lo que persisten, aunque se pueden parecer a la otitis media normal, usualmente es una otitis media persistente y predomina mucho la pérdida auditiva, usualmente casi en el 100% de los pacientes, dependiendo de la serie que uno lea. Y de los hallazgos de la membrana timpánica que uno debería recordar es que casi todos tienen perforación. Al menos el 70% tiene una perforación única y hasta el 12% perforaciones múltiples, y rara vez se puede encontrar una membrana intacta. Casi en todos hay una membrana que está muy engrosada y siempre hay tejido de granulación, e incluso por el diagnóstico más tardío puede llevar a destrucción ósea en el 25% de los casos. La otitis media eosinofílica es un diagnóstico diferencial. Aquí, digamos, lo importante o algo como para tenerlo siempre en cuenta es que usualmente predominan mujeres, son mayores de 50 años. El compromiso casi siempre es bilateral, el síntoma principal es una secreción serosa, pero que es más viscosa, y usualmente tienen una alta incidencia de deterioro de la agudeza auditiva y siempre se asocian con la presencia de asma bronquial de inicio del adulto y rinosinusitis crónica. Se plantearon estos diagnósticos o estos criterios y digamos que el criterio mayor es encontrar una difusión o una otitis crónica que muestre un líquido con predominio de eosinófilos en la citología, y como criterios menores precisamente esa secreción viscosa, que no haya respuesta al tratamiento convencional y que se asocie a asma y a poliposis nasal. Acá digamos como que en estas series, como les muestro, digamos usualmente entre el 90 a 100% de los casos esa secreción es viscosa y tejido de granulación, está asociada al asma, esto es como una forma de poliposis nasal, y a la rhinositis crónica, por eso digamos sería como la sospecha clínica por ahí. Pero acá en este, digamos, asterisco deberíamos considerar siempre descartar la vasculitis ANCA y el síndrome de hiperosinofilia. Y lo más importante, pues tal vez para nosotros, porque es lo primero que se nos viene a la mente, probablemente es una otitis media asociada a vasculitis ANCA, y digamos que este es como un estudio japonés, que es como el que recoge la gran mayoría de pacientes pues, que logré encontrar, y en las características clínicas, si bien, digamos, también tienen una mediana de 68 años, no hay una predominancia más en mujeres, usualmente tienen un perfil de anti-MPO positivo con un anti-PR3 negativo en el 60% de los casos. Usualmente en estos no hay tanta otalgia, pues, en la mitad de los casos puede haber otorrea, pero un síntoma principal que describen en el 99% de los casos es la pérdida de la agudeza auditiva. También tinnitus, vértigo, dolor de cabeza, y entre las complicaciones la parálisis facial está en el 22% de los casos, y algo, digamos, más o menos característico, aunque no tan frecuente, sería la paquimeningitis hipertrófica. El comportamiento ante, digamos, la positividad de los ANCAs pareciera que es similar, sin embargo, como les decía, es más común que sea anti-MPO positivo, y se han planteado como estos criterios diagnósticos. Si bien podríamos pensarlo desde una vasculitis sistémica, pensándolo desde la otitis media, debería ser como estos criterios: que haya una otitis media intratable, precisamente por la presencia de efusión o granulación persistente a pesar de todos los posibles tratamientos, y que haya una pérdida progresiva de la audición, por lo menos 2 meses, y que haya alguno de estos otros criterios, que es la positividad de los ANCA, que haya una histopatología consistente con una vasculitis, que haya un diagnóstico previo y después se presente el compromiso óptico, que haya otros síntomas de compromiso orgánico asociado a la vasculitis. Pero siempre como exclusión se debería descartar la otitis media bilateral, el granuloma por colesterol, la otitis maligna, la tuberculosis, las neoplasias y la otitis media eosinofílica. Incluso por acá ponen otras vasculitis y como el síndrome de Cogan. Y esta última diapositiva, para no hacerme más larguito, es como una propuesta que hacía un artículo que me pareció bonito, y es que ante una otorrea persistente, si asociamos pues como el curso clínico, darle antibiótico, y si es efectivo
pensar en una otitis media aguda, sino pensar que de pronto hay resistencia y hacer cultivos. Si no es efectivo y hay perforación timpánica, pérdida de la audición, se podría considerar la tuberculosis. Ahí deberíamos hacer estudios de cultivo, biopsia, PCR, IGRA, lo que salga positivo pues nos podría orientar. Si no, deberíamos pensar hacia la otitis eosinofílica, sobre todo si no hay tanto compromiso agudo inflamatorio, pero si hay una efusión persistente, y para eso pues necesitaríamos hacer estudio del líquido, ver si hay eosinofilia en el líquido. Y si no, ya nos vamos para este otro pedazo del esquema que me parece importante, y es que si no hay otorrea, ellos proponen que los otros síntomas se evalúen con una excesión del tubo, y si es efectivo pensar en que sea un colesteatoma. Si no es efectivo, pensar en que de pronto hay un tumor, y si no hay tumor, entonces pensar en la otitis eosinofílica, y si sí, entonces ellos proponen hacer también una medición de los anticuerpos pues contra ANCA, y si estos son negativos, hacer una histopatología. Si eso es positivo para un tumor, pues se diagnosticaría una neoplasia, pero si no, entonces ahí nos vamos hacia el lado de la vasculitis. Los síntomas sistémicos pues nos deberían hacer pensar, sobre todo el compromiso típico, si la histopatología es compatible con una vasculitis, o si a pesar de tener un tumor no hay positividad para los ANCA, pero responde a los glucocorticoides, deberíamos irnos a ese lado para ver si se podría hacer como el diagnóstico. Gracias, profe. Entonces, continuando. Quiero puntualizar unas cositas, especialmente con los ANCA, que es muy importante. Recuerden que hay una forma de vasculitis ANCA localizada, limitada al oído, que no tiene ninguna otra manifestación. Y en esos pacientes la positividad de los ANCAs es mucho más baja que en las formas sistémicas de vasculitis ANCA. Entonces, si uno descarta todos los diferenciales y sigue con la sospecha de que esa otitis media crónica, refractaria, recurrente, sea por vasculitis ANCA, la negatividad de los ANCA no la descartaría, e insisto, en la forma localizada es bastante frecuente que los ANCA sean negativos. Y con respecto al tipo de ANCA, el UMAP lo definió la Sociedad Otológica Japonesa, que son los que más saben de compromiso de oído en vasculitis ANCA. Y recuerden que las vasculitis ANCAs de Asia, independientemente del fenotipo, tienen mucho más anti-MPO que anti-PR3. Entonces, la otitis media es una manifestación típica de la GPA, y en los países del occidente es más frecuente tener anti-PR3. Entonces, entre nosotros es más frecuente tener anti-PR3 en otitis media asociada a vasculitis ANCA, a diferencia de los asiáticos y de los japoneses. Gracias, doctor. Entonces, continuando con el caso, para este momento el paciente todavía está a cargo de otorrino. Vamos a ver que los reportes de la patología, pues todas las tinciones de microbiología fueron negativas, pues el índice modificado. Y la conclusión es que se observa en oído medio un extenso tejido necrótico con infiltrado inflamatorio agudo grave con focos de microabsedación. Y en septo nasal, inflamación aguda grave con focos de microabsedación, necrosis, hemorragia, y no se observan granulomas. Y mientras tanto van saliendo los estudios microbiológicos y vamos a ver que tanto en septo nasal como en oído medio se tomó Gram, GeneXpert, Panfungal incluso, y todo esto fue negativo. Para este momento pues todavía estaban pendientes los cultivos de micobacterias y de hongos. En la evolución postoperatoria, el paciente comienza con una parálisis facial primero izquierda, que luego va a evolucionar hacia una parálisis facial periférica bilateral. En este momento, el servicio de otorrino decide iniciar esteroide sistémico y le piden, pues ya les había dicho que Otología había pedido estudios de extensión, acá se los traigo. Vamos a ver un uroanálisis muy normal, y en los estudios de autoinmunidad que había solicitado Otología, pues les voy a resaltar que pidieron unos ANCAs por IFI, los cuales los C-ANCAs fueron positivos, uno en 160, los P-ANCAs negativos. Entonces ya en este momento, pues con ese resultado de los ANCAs, otorrino solicita concepto a reumatología y a medicina interna. Cuando es evaluado por por reuma, y hacen una revisión por sistemas más exhaustiva, vamos a ver que tenía una epistaxis recurrente, pero que ha mejorado con el esteroide oral. Tuvo edema facial al comienzo del cuadro, pero que ya mejoró. Tuvo un único episodio de fiebre objetiva que mejoró cuando ambulatoriamente le pusieron esteroide sistémico.
Ha notado aparición de manchas blancas en manos que ha resuelto y ha notado cefalea y mucho dolor en la región mastoidea derecha. Y al examen físico, pues precisamente, ellos encuentran que la región mastoidea derecha tiene edema importante, calor al tacto y eritema difuso. En el resto del examen físico, pues no resaltan nada adicional. En este momento, entonces, se solicitan estudios de extensión. Vamos a ver que se solicita una resonancia magnética de oídos, eso por parte de otorrino, donde reportan ocupación por tejido hipertenso en T2 en mastoides y oídos medios, y engrosamiento de mucosa de senos esfenoidales y cerdillas. Y vamos a ver que se solicitó una tomografía de tórax, donde acá en el ápice pulmonar derecho vamos a ver este nódulo cavitado, ¿cierto? Este nódulo cavitado, y cuando se extiende a los cortes de abdomen, el radiólogo alcanza a reportar una lesión en el páncreas, que la reporta como una masa que compromete la cola del páncreas y el hilio esplénico. También se le hace una ecografía de abdomen, donde reportan hepatosplenomegalia, la misma lesión mal definida de la cola del páncreas, y reumatología solicita los ANCAS por ELISA, donde vamos a ver que los PR3 fueron positivos fuertes con MPO negativos. Acá nuevamente invito al servicio de medicina interna. Entonces ya tenemos un paciente inmunocompetente, que hasta ahora todos los estudios en oído medio han sido negativos, aunque en este momento todavía están en proceso los cultivos de hongos y de micobacterias, donde tenemos evidencia de un nódulo cavitado pulmonar. En este paciente, ¿cuál es la probabilidad pretest de una tuberculosis pulmonar y cuándo estaría indicada la búsqueda activa de esta etiología? O simplemente suponemos que lo que tiene en el pulmón también es lo que tiene en el oído. Recordemos que para este punto el expert fue negativo. Pues el expert de oído. Pues digamos que es otra pregunta bastante difícil de determinar en cuanto a una probabilidad exacta, pero como les explicaba, aquí el asunto es que los estudios microbiológicos para otitis media tuberculosa en el oído no tienen un buen rendimiento. Entonces, si la sospecha clínica del compromiso pulmonar también es alta, pues debería intentar hacerse estudios microbiológicos más a profundidad, porque eso sí nos podría indicar que si yo encuentro que el estudio del pulmón es positivo, no podría descartar completamente que el estudio o los estudios del oído medio hayan sido unos falsos negativos. Sobre todo porque si el compromiso es de un nódulo cavitado en lóbulos superiores, que es lo más común, que tiene lesiones satélite o que tiene compromiso ganglionar cercano, pues digamos que sí se debería considerar. Entonces, como mínimo, hacerle estudios de esputos si logra hacer expectorar, y si no, considerar un lavado bronquialular. Más si dentro de los diferenciales tenemos enfermedades autoinmunes para las cuales probablemente va a requerir inmunosupresión o el uso de esteroides, entonces sí se debería hacer como digamos, un descarte juicioso de la tuberculosis y tener estudios microbiológicos en pulmón negativos. Muchas gracias. Bueno, entonces originalmente al paciente, pues él no expectoraba, se le pidió una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar. Sin embargo, en esta primera hospitalización, por fin de semana, por muchos motivos, al final nunca se realizó la fibro, aunque sí se pensó inicialmente. Recordemos que para este punto, pues el señor ya tenía una hipoacusia bilateral, pero más que todo derecha, ya tenía una parálisis facial periférica bilateral, por lo que se le solicita evaluación a neurología. Cuando neurología lo evalúa y lo interroga, aparte de lo que ya conocemos, solamente reporta unas punzadas craneales intermitentes, y al examen físico neurológico, pues les resalto nuevamente la parálisis bilateral periférica bilateral, y una hipoacusia bilateral. El resto del examen físico neurológico parecía ser normal. Neurología conceptúa que es una neuropatía craneal múltiple del séptimo y octavo par bilateral, que probablemente es por contigüidad, no tiene ningún hallazgo adicional en este momento del examen físico neurológico. En la resonancia de oídos, pues lo que se alcanzaba a ver en cráneo, pues en cerebro no había ningún hallazgo de paquimeningitis, de vasculitis del sistema nervioso central, por lo que neurología no considera que necesite ningún tratamiento adicional. Y en este punto a medicina interna le preocupa bastante la hipoacusia bilateral. Recordemos que él refiere que para este punto ya no escucha nada por el oído derecho, considera que es una manifestación grave de una probable vasculitis ANCA, por lo que comienza pulsos de metilprednisolona.
Entonces, para este punto, esos son los diagnósticos que tenemos. Una vasculitis ANCA tipo GEPA, pues GPA, dada por otitis media bilateral, rinosinusitis, neuropatía craneal múltiple y este nódulo pulmonar cavitado único. Tenemos los ANCAs, los PR3 positivos fuertes y hasta ahora pues no tenemos evidencia de ningún hallazgo microbiológico en oído. Y además tenemos una masa en la cola del páncreas que en este momento está en remojo porque todavía no sabemos esta masa de la cola del páncreas qué es. Dado el hallazgo en la tomografía, pues se solicita esta resonancia de abdomen contrastada, donde el radiólogo corporal considera que es una masa de aspecto flegmonosa pseudoinflamatoria de la cola del páncreas, que en el contexto clínico del paciente podría corresponder a una GPA como signo de severidad de la enfermedad. Y al radiólogo corporal no le parece que tenga cara de tuberculosis ni de cáncer. Acá voy a llamar al servicio de reumatología a la doctora Valentina Torres, que es internista de la Universidad del Valle y fellow de primer año de reumatología. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles formas atípicas de presentación inicial puede tener una vasculitis ANCA tipo GPA? Gracias. Bueno, buenos días. Hola, gracias por la invitación. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la vasculitis ANCA fenotipo GPA, digamos que los mecanismos fisiopatológicos por los que se pueden dar las diferentes manifestaciones los podemos agrupar en 3 grupos. La inflamación crónica, que básicamente va a explicar las manifestaciones sistémicas y la fiebre que con frecuencia pueden presentar estos pacientes. El mecanismo de isquemia secundario al compromiso oclusivo de los vasos de pequeño calibre de la enfermedad, y la inflamación granulomatosa focal, que va a ser la responsable del desarrollo de nódulos o masas que realmente se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en la gráfica básicamente lo que queremos ilustrar es las distintas manifestaciones atípicas o inusuales asociadas a la GPA, que básicamente van a estar dadas por el mecanismo de inflamación granulomatosa o la isquemia asociada. Entonces, en el ojo, principalmente por isquemia, podemos presentar vasculitis retiniana. La inflamación granulomatosa se puede representar como dacryoadenitis, que puede ser uni o bilateral y generalmente puede estar asociada a otro tipo de manifestaciones oculares que pueden ser más frecuentes en estos pacientes, o la inflamación orbitaria, que generalmente va a ser en menos del 5% de los pacientes, que también puede ser uni o bilateral. El compromiso en sistema nervioso central. Las manifestaciones isquémicas van a estar en relación a accidentes cerebrovasculares isquémicos. También hay datos de compromiso hemorrágico y la inflamación granulomatosa. Está la hipofisitis, también las masas en sistema nervioso central. Importante destacar que la hipofisitis usualmente cuando se presenta es más de compromiso posterior, se ha descrito más en mujeres y los pacientes usualmente se pueden presentar con un cuadro de diabetes insípida de origen central. El compromiso cardíaco también es infrecuente, la isquemia va a estar en relación a enfermedad coronaria, muchas veces asociado también a pericarditis, y el compromiso granulomatoso principalmente va a estar dentro del sistema de conducción, generando alteraciones del ritmo como la fibrilación auricular, el flúter, pero también muy importante tener en cuenta la presencia de los bloqueos AB, que cuando se presentan suelen ser avanzados. El compromiso pulmonar granulomatoso creo que todos lo tenemos muy claro, es dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes en GPA, pero dentro de las manifestaciones isquémicas como atípicas podemos tener la pleuritis. El compromiso unqueal puede presentar hemorragias en la asfixia como una manifestación isquémica que puede presentarse en múltiples dedos, y en un mismo dedo pueden haber varias hemorragias en astilla y se puede presentar tanto al debut de la enfermedad como en recaídas de la enfermedad. El compromiso gastrointestinal también es infrecuente, lo reportan en menos del 10% de los casos. El compromiso isquémico va a ser dado principalmente por isquemia mesentérica, y la inflamación granulomatosa es esa formación focal de lesiones nodulares o masas en cualquier segmento del tracto gastrointestinal, incluido también el apéndice. Y el compromiso geniturinario también es muy infrecuente, está registrado en menos del 1% de los pacientes. En los hombres hay datos de isquemia tanto en testículo, epididimo y próstata, y hay casos reportados de inflamación granulomatosa en mujeres con compromiso principalmente del cérvix. En cuanto a las glándulas, puede haber compromiso de páncreas, de tiroides, de glándula suprarrenal, de glándulas salivales, incluso de glándula mamaria, generalmente secundaria a inflamación granulomatosa. En tiroides pueden haber nódulos tiroideos y masas también en suprarrenales y mama. Las lesiones en mama generalmente son unilaterales, son de consistencia firme, y uno de los diagnósticos obviamente diferenciales va a ser el carcinoma de mama.
Y en páncreas, el compromiso, digamos que tiene un espectro que va desde las masas, los pseudoquistes, también pancreatitis aguda, y hay un caso reportado de insuficiencia exocrina asociado pues a GPA. En las manifestaciones pancreáticas, la inflamación granulomatosa no tiene una predilección de localización dentro del páncreas, se puede dar en cualquier segmento del páncreas. Los datos registrados han sido, digamos que en una distribución similar tanto en hombres como mujeres, y la mayoría de pacientes con compromiso pancreático, los registros es en menos de 55 años. Y también tener en cuenta que este compromiso pancreático no es excluyente. Yo puedo tener un paciente que tenga inflamación granulomatosa con representación con masas o pseudoquistes y también cursar concomitantemente con pancreatitis aguda. El compromiso en piel también es frecuente, pero digamos que queríamos destacar la presencia de una manifestación que es inusual dentro de las manifestaciones cutáneas, que es la dermatosis neutrofílica, pues para tenerla en cuenta. Entonces, continuando con el caso, para este punto se considera que el compromiso pancreático, esta masa de la cola del páncreas, corresponde a la GPA. El servicio de reumatología considera iniciar ciclofosfamida, le da la primera dosis de forma intrahospitalaria y considera continuarla de forma mensual y se da egreso con prednisona a 60 miligramos al día. El paciente reingresa poco menos de un mes después. Para este momento, él lleva solamente la primera dosis de ciclo que se le dio en la hospitalización anterior. Acá el paciente va a reconsultar por 5 días de dolor cólico en epigastrio, se irradia ambos hipocondrios, no tiene fiebre, no tiene ictericia, no tiene coluria, colia, emesis. Además que cuando él comenzó el desmonte de Predni que le había indicado reumatología, inicia con dolor orbitario bilateral intenso y siente que está disminuyendo la agudeza visual por ambos ojos. Y además, otra vez, la agudeza auditiva derecha izquierda había mejorado, pero otra vez, desde hace 4 días, está empeorando. Cuando él reingresa, pues, sobre todo el síntoma cardinal era este dolor en epigastrio, se le solicitan esos paraclínicos, vamos a ver una ligera elevación de la ALT, fosfatasa GGT normal, una bilirrubina total y directa normal, función renal normal, una PCR que persiste elevada y un hemograma donde les resaltó una trombocitopenia leve. Dado que el dolor era en epigastrio y es un dolor que pareciera ser de pancreatitis, se le solicita esta tomografía de abdomen. Esta tomografía de abdomen, donde vamos a ver por acá. Por acá, una alteración del realce parenquimatoso pancreático del cuerpo y de la cola con estriación de la grasa peripancreática, es decir, un hallazgo de una pancreatitis. Además, un infarto esplénico y otra vez se sigue viendo la hepatoesplenomegalia. Y el radiólogo considera que todos esos hallazgos pueden estar en relación a hipertensión portal. Y dado que el síntoma principal también era la epigastralgia, se le solicita una endoscopia digestiva superior, donde el gastroenterólogo refiere que vio una única varice fúndica grande. Entonces, en este punto, pues tenemos un paciente con una clínica de pancreatitis, con una imagen sugestiva de pancreatitis. Se considera que esto puede ser actividad de la vasculitis, por lo que se inician pulsos de esteroide y queda la pregunta si es necesario estudiar más allá este páncreas, si es necesario hacer alguna imagen adicional o hacer una biopsia del páncreas. Y además ya tenemos unos hallazgos de hipertensión portal, tenemos una hepatoesplenomegalia, tenemos una trombocitopenia, tenemos los hallazgos de la tomografía, por lo que se solicita un Doppler de vasos abdominales, el cual el Doppler, el ecografista, refiere que no tiene evidencia de hipertensión portal y que únicamente tiene esplenomegalia. Entonces, para este punto voy a invitar al doctor John Jairo Carvajal, que es internista y gastroenterólogo del Pablo Tobón. Entonces, le quiero hacer varias preguntas. El primero es, en un paciente que tiene un pseudotumor localizado en la cola del páncreas, que ya se vio en una tomografía contrastada de abdomen y en ecografía, ¿cuál sería el estudio posterior que se debería hacer y en qué circunstancias especiales se debería hacer cada uno de estos y qué diagnósticos diferenciales plantearía? El segundo es, tenemos un paciente que en la endoscopia se le vio una varice gástrica, pero no tiene evidencia de hipertensión portal en el Doppler. ¿Cómo se debería continuar este enfoque y cuál sería el diagnóstico diferencial de esta varice gástrica en ausencia de hipertensión portal? Y en este paciente que tiene una pancreatitis aguda, ¿qué características me orientarían a que tenga un origen autoinmune o sistémico?
pues para que escuchen. ¿Cómo por qué? Profe, realmente por la pato. Bueno, muy buenos días. Paula, gracias por invitarme. Entonces, a ver, un paciente muy complejo, como tú has dicho hasta este momento. Entonces, las lesiones del páncreas, obviamente, lo que primero siempre tenemos que tratar de determinar es si una lesión tumoral o no, ¿cierto? Entonces, digamos que el punto número uno, siempre que tenemos una lesión sólida en el páncreas. Desde ese punto de vista, el estudio histológico es de vital importancia. Yo creo que la resonancia y la endosonografía biliopancreática con punción no son dos métodos excluyentes, yo creo que son métodos complementarios porque la resonancia nos permite ver una imagen panorámica de si hay otros compromisos en órganos cercanos, cómo está la vasculatura, si el hígado tiene lesiones metastásicas, etcétera, y casi siempre es una imagen axial la que precede los estudios por ultrasonografía endoscópica. Entonces, en ese sentido, el orden en el que este paciente se han dado las cosas es como el orden lógico donde se estudian las lesiones en el abdomen. Primero una tomografía, luego una resonancia, y cuando tenemos dudas diagnósticas, como en este caso, yo creo que el paso a seguir sería un ultrasonido endoscópico con toma de biopsias. Afortunadamente, hoy en día, las biopsias del ultrasonido endoscópico son biopsias cilíndricas, no son histologías ni aspirados en la mayoría de los casos, pues, o en la mayoría de las instituciones, pero en las que estamos nosotros, en el San Vicente, en el Pablo, en la mayoría de estas, pues, es toma de biopsia con cilindro. O sea, las agujas que tenemos hoy en día nos permiten tener un estudio histológico muy apropiado, donde se pueda hacer inmunistoquímica. Y para la tercera pregunta, como vamos a ver ahorita, incluso le podemos hacer medición de IgG4. Bueno, entonces en ese sentido creo que ambos son indicados para el caso que tenemos y la secuencia ha sido la lógica. Bueno, en cuanto a las varices gástricas sin hipertensión portal, las varices gástricas del lado izquierdo, o sea, las que son fúndicas, no siempre son secundarias a hipertensión portal. A veces lo llamamos una hipertensión izquierda y es a veces por lesiones locales en ese sitio, donde la trombosis de la porta o trombosis de la esplénica son situaciones que frecuentemente nos llevan al desarrollo de estas varices más localizadas hacia el fundus o en sitios como inesperados del estómago. ¿Qué causas de esta hipertensión izquierda? Pues la trombosis, las lesiones inflamatorias, una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, lesiones inflamatorias como la que tenemos acá probablemente en este paciente de vasculitis, la pancreatitis autoinmune, el trauma pancreático, o hoy en día también hay otra condición que es las trombosis postquirúrgicas. Por ejemplo, el sleeve gástrico. A veces parece que hay algo de trauma en la manipulación de los tejidos en esta zona en un paciente que le hagan un sleeve gástrico o la cauterización que se hace con la grapa. No necesariamente tienen que clampar algún vaso, sino es como el daño térmico de la grapa, que no es infrecuente que encontremos que en el posoperatorio de un sleeve gástrico los pacientes vengan con trombosis de la porta o de la esplénica, más que todo de la esplénica. Entonces son condiciones vasculares o inflamatorias del retroperitoneo ahí en la región pancreática que puede explicar una trombosis de la porta o de la esplénica que a su vez nos lleva a varices localizadas solamente en el fundus. En este paciente, muy probablemente esa masa que están viendo allí entre el cuerpo y la cola del páncreas, el hilio esplénico, seguramente no lo ha logrado evidenciar el ecografista que le realizó el Doppler, y los estudios axiales no lo pudieron determinar, pero muy probablemente esa varice es seguramente de una trombosis, el mismo infarto esplénico que tiene la paciente. Eso el paciente, muy seguramente nos habla es de un evento vascular allí postinflamatorio. Esos serían como los diferenciales. Y dentro de las características clínicas, ya dimos algunas otras enfermedades inflamatorias, como es la enfermedad por IgG4,
que pues cuando está con compromiso pancreático lo llamamos pancreatitis por IgG4, pancreatitis autoinmune, pero realmente, como seguramente nos van a ampliar ahorita el grupo de reumatología, la enfermedad por IgG4 es una enfermedad sistémica que con frecuencia tiene compromiso de otros órganos periorbitales, el retroperitoneo, el árbol biliopancreático, el páncreas, que a veces también nos dan lesiones sólidas. La pancreatitis autoinmune tiene dos presentaciones imaginológicas, una que es una pancreatitis que llamamos en salchicha, y es donde hay como un edema y engrosamiento completo de la glándula pancreática, se pierde como esa lobularidad del páncreas, que llamamos páncreas como en salchicha, o con presentación de pseudomasa, que cuando es hacia la cabeza puede dar compromiso de ictericia y compromiso biliopancreático, pero cuando da en otros sitios, como en este caso, pues no eleva la función hepática ni tiene que tener ese compromiso obstructivo. Entonces, en ese sentido, la pancreatitis autoinmune, digamos que sería otro diagnóstico diferencial que yo adicionaría en este paciente, y haciendo los estudios necesarios, que son la medición de la IgG4 específica, y cuando le tomemos las biopsias en la masa, idealmente pedirle al patólogo que haga inmunohistoquímica de la IgG4 en el tejido obtenido. Muchas gracias, doctor. Entonces, lo que se hizo a continuación fue que se solicitó la econdoscopia con biopsia. Cuando se vuelve a ingresar, se encuentran las varices gástricas de 4 a 6 milímetros, tortuosas, y pues se describe una lesión mal definida en cuerpo y cola del páncreas de características infecciosas o inflamatorias. En ese punto, entonces, ya se confirmaron las varices gástricas, tenemos un Doppler negativo, pero sigue la pregunta de si tiene o no hipertensión portal, por lo que solicita una nueva tomografía de abdomen trifásica para descartar presencia de trombosis de la porta, puesto que esto cambiaría, pues agregaría un tratamiento adicional al paciente, y pues se realizó la biopsia sin complicaciones. Entonces, acá podemos ver el reporte de la TAC trifásica. Vamos a ver que el radiólogo nos reporta un posible flemón en la porción más distal de la cola que compromete las estructuras vasculares del hilio esplénico, precisamente lo que nos estaba contando el doctor Carvajal, y que no hay datos en esta tomografía de trombosis de la porta. También en ese punto había sido evaluado por cirugía hepatobiliar, le había solicitado un antígeno carcinoembrionario que fue normal. Para este punto ya van llegando los estudios microbiológicos de la biopsia de páncreas con un cultivo de aerobios, un KOH, un gram negativo, y más adelante llega la biopsia del páncreas que reporta una pancreatitis con cambios agudos. En este caso no se solicitó la atención específica que nos estaba diciendo el doctor Carvajal. Acá nuevamente entonces voy a llamar al servicio de reumatología. Entonces le quiero preguntar qué hallazgos clínicos o paraclínicos pueden sugerir actividad abdominal asociadas a una vasculitis ANCA GPA, y específicamente en este momento, con todas las manifestaciones clínicas que ha tenido el paciente, cuáles elementos habrían hecho que cambiara la decisión de la ciclofosfamida por alguna otra inmunosupresión inicial. Bueno, entonces dentro de las manifestaciones clínicas o de laboratorio que puedan sugerir una actividad gastrointestinal o abdominal en pacientes con vasculitis ANCA, realmente los hallazgos son muy inespecíficos. Podemos tener alteraciones propias de una vasculitis aguda, que básicamente van a estar representadas por alteraciones en los parámetros del laboratorio, específicamente los reactantes de fase aguda con elevación de PCR y BCG, leucocitosis o trombocitosis también podría estar presente. Y manifestaciones clínicas propias de la afección pues, de un órgano específico. Dentro de los registros, el síntoma principalmente reportado es el dolor abdominal en más del 90% de los pacientes. Sin embargo, no es un dolor abdominal específico. Puede ser un dolor difuso o localizado, puede ser un dolor tipo cólico o de intensidad variable. Y también hay otros síntomas inespecíficos que pueden estar presentes, como la distensión abdominal, las náuseas o el vómito. Y tener presente que en el contexto pues, de sangrado gastrointestinal, que también puede estar presente tanto alto como bajo, asociado a anemia, podemos pensar más en un compromiso de mucosa con necrosis o ulceración, o un dolor abdominal intenso con signos de irritación peritoneal, cambios que sugieran acidemia metabólica en laboratorios con hiperlactatemia, que nos enfoquen más hacia una isquemia mesentérica. Y en cuanto al compromiso pancreático específicamente, si hay compromiso, digamos, de la vía biliar, el paciente se podría presentar con un síndrome ictérico pues, obstructivo con hiperbilirrubinemia, pero pues, tampoco sería algo completamente específico de un compromiso por GPA.
Y lo otro que podríamos tener es la elevación de las enzimas pancreáticas, pero incluso en pacientes con pancreatitis aguda, un porcentaje pues, no despreciable de los pacientes pueden tener amilasa y lipasas normales. En cuanto al tratamiento, digamos que en el esquema de inducción, los pacientes con rituximab o ciclofosfamida se ha visto que la inducción de remisión, ambos esquemas son efectivos, sin embargo hay ciertas consideraciones para tener en cuenta de pronto el rituximab como primera elección, sobre todo en pacientes en recaída, pacientes con serología positiva para PR3 que tienen un mayor riesgo de recaída, aquellos que tienen un compromiso otorrinolaringológico un poco más severo, recidivante, compromiso pulmonar o un compromiso inflamatorio granulomatoso focal, se ha visto que responden mejor al rituximab. Además de eso, también tener en cuenta la edad de los pacientes, pacientes en edad reproductiva con deseo concepcional, digamos que la ciclofosfamida no sería la mejor opción, y teniendo en cuenta pues, el compromiso clínico del paciente con un compromiso ótico severo, un compromiso pulmonar y también una inflamación granulomatosa focal en páncreas asociado pues, a un PR3 positivo, quizás el rituximab hubiese sido la elección ideal desde el primer momento. Muchas gracias. Entonces, para este punto, al paciente se le dio egreso en mayo. Esos son los diagnósticos con los que quedó el paciente en este momento. Una JEPA por el compromiso que ya les había dado, pero ya se adiciona el pseudotumor de la cola del páncreas más la pancreatitis. Todos los estudios infecciosos, tanto de oído medio, septo nasal, páncreas, fueron negativos. Recordemos que no se hizo lavado broncoalveolar. Y además queda con un segundo diagnóstico de un flemón en la porción más distal del páncreas que compromete las estructuras vasculares del hilio esplénico asociado a formación de colaterales que nos explica las varices gástricas. En este punto se decide dar egreso y continuar el manejo con ciclofosfamida. Esto, pues el egreso fue en mayo, el paciente egresó en mayo, continuó seguimiento por reumatología de forma ambulatoria, llegó a completar 5 dosis de ciclofosfamida, ahorita vamos a hablar más adelante de esto, y el paciente reingresa hace 2 semanas nuevamente al hospital. Lo lleva la esposa está muy preocupada porque viene en los últimos 5 días con cefalea global y viene desorientado, incluso con inquietud motora, está viendo mal, está con una proptosis bilateral más del ojo derecho bastante importante, siente ojo seco, siente mucho prurito ocular, está con náuseas, ha vomitado varias veces e incluso cuando él estuvo en la sala de espera del hospital se torna inquieto y lo tienen que sedar. Y además, él refiere que luego de la última dosis de ciclofosfamida ha empeorado bastante la tos. Entonces, en este momento, pues el paciente reingresa, en la sala de espera se torna agresivo, lo tienen que sedar, dada la cefalea, dado una febrícula y dado los cambios comportamentales, se piensa en una neuroinfección. Se realiza una punción lumbar en la cual vamos a ver que tenía 5 leucocitos, una proteinotaquia y que todos los estudios infecciosos de este líquido cefalorraquídeo fueron negativos. Dado los nuevos hallazgos, se le solicita esta resonancia contrastada de cráneo, en el cual el radiólogo reporta un engrosamiento y realce paquimanigio supratentorial e infratentorial derecho con extensión al tentorio y además una proptosis bilateral sin otros hallazgos asociados. Y dado que él también se estaba quejando de que había empeorado la tos, se le realiza nuevamente una tomografía de tórax. Acá ya vamos a ver una evolución bastante dramática del nódulo cavitado del ápice derecho y vamos a ver que aparecieron nuevos nódulos también cavitados bilaterales que parecieran ser aleatorios. Entonces en este punto se decide llevar a la fibrobroncoscopia. Ajá. Es como acá, no. Entonces, ustedes como alrededor del encéfalo, si ustedes se fijan a nuestro lado derecho, si ustedes se fijan en el borde, hay un borde del encéfalo, que ahí están las leptomeninges, que no se ve ningún cambio especial, la dura madre no se ve como ningún cambio. Pero cuando se compara el lado izquierdo de nosotros, vemos ese engrosamiento hiperintenso que tiene, que es lineal. Recuerden que la paquimeningitis y la vasculitis ANCA es lineal y usualmente no es nodular, entonces sería una paquimeningitis craneal focal, que es típica de la vasculitis ANCA.
En este punto se lleva entonces con esa tomografía a la fibro. En la fibro el neumólogo reporta una endobronquitis crónica del árbol bronquial derecho y una enfermedad bronquial nodular y estenosante de la vía aérea. Se le hace el lavado. Todos los estudios microbiológicos del lavado resultan ser negativos y se le hace una biopsia tanto transbronquial como endobronquial, donde el patólogo reporta inflamación crónica y aguda con células gigantes, multinucleadas y necrosis basofílica. Entonces acá les quiero hacer un resumen de toda la evolución del paciente. Sus síntomas comenzaron aproximadamente en enero con otitis media bilateral. Posteriormente, para abril tenía rinosinusitis, neuropatía craneal múltiple, un nódulo pulmonar único derecho y un pseudotumor de la cola del páncreas. Para este punto recibió los primeros pulsos de esteroides y la primera dosis de ciclofosfamida. Un mes después reingresa con una pancreatitis. Acá recibe nuevamente pulsos de esteroides y se define no cambiar el tratamiento. Entre mayo y octubre recibe las dosis 2 a 5 de ciclofosfamida y para octubre reingresa con diagnóstico de una paquimeningitis, una proptosis bilateral más del ojo derecho, progresión de los nódulos pulmonares y una endobronquitis. Acá en esta nueva hospitalización, y el paciente todavía está hospitalizado en este momento, se decide nuevamente dar pulsos de esteroides y ahora sí, pues se decide iniciar manejo con rituximab. Y ya, todo lo que les traía para hoy. Pues, profe, es que Rituxi se lo pusieron el martes. Yo lo fui a ver el miércoles me dijo que tenía náuseas luego de Rituxi, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Pues, lo más preocupante en este ingreso fue la desorientación, todos los cambios del sistema nervioso central, que realmente mejoraron mucho después de los pulsos de esteroide, e incluso la proptosis bilateral ha mejorado un poquitico. Pues, por lo menos ya no tiene tanto dolor, ya no tiene tanta quemosis, entonces yo creo que toca seguirlo vigilando a ver qué pasa. Este vasculitis, señor, él hace parte del programa de vasculitis en el que yo trabajo, entonces ambulatoriamente pues, lo he visto todo el tiempo. Es una vasculitis súper agresiva. Yo quiero hacer como un par de comentarios. Uno, con respecto a la decisión inicial de si cuando uno empieza el tratamiento de inducción, escoge ciclofosfamida o rituximab. Entonces, ya Valentina explicó como esos escenarios donde uno va como más orientado hacia el rituximab. Pero en este momento de la evidencia, en general, uno lo que se tiene que cuestionar cuando va a inducir un paciente con vasculitis ANCA es ¿por qué no ponerle rituximab? ¿Cierto? Entonces, digamos que la decisión inicial en la mayoría de los pacientes va a ser, lo va a inducir con rituximab. Y escoge ciclofosfamida como en ciertos casos. Entonces, cuando no puede, pues si es alérgico al rituximab, si tiene una infección previa por hepatitis B, en el escenario de un compromiso renal grave con creatinina por encima de 4, la evidencia todavía no es muy buena para rituximab, no significa que no sirva. No está la evidencia suficiente de suficiente calidad que demuestre que sí sirva. Entonces tal vez uno se pudiese ir para ciclofosfamida, pero en general uno tiene mala tendencia a iniciar rituximab. Y en los pacientes con anti-PR3, en general siempre les ponemos rituximab. No significa que la ciclofosfamida sea una mala elección de tratamiento. Y no significa que este paciente, después de ponerle el rituximab, vaya a responder al rituximab. Sin embargo, con las manifestaciones clínicas que tuvo y con como el inmunofenotipo, definitivamente uno estaría más orientado hacia rituximab. Y en este caso que es de páncreas, que es tan inusual en las vasculitis ANCA, yo veo muchas y he visto muchas vasculitis ANCA en mi vida y nunca había tenido un paciente con compromiso pancreático. Recuerden que cuando uno tiene compromiso pancreático en reumatología es supremamente importante la enfermedad relacionada con IgG4. Y la GPA, la granulomatosis con poliartritis, es un gran imitador de enfermedad relacionada con IgG4. Y ojo con eso, la GPA puede dar manifestaciones muy parecidas a los 11 grandes síndromes de enfermedad relacionada con IgG4, pero no solo eso. Eleva los niveles de IgG4, da
fibrosis estoriforme en la biopsia, a infiltrado de células plasmáticas positivas para IgG4 en la biopsia, usualmente no superan los puntos de corte en los tejidos para uno hablar de enfermedad relacionada con IgG4, pero no es nada raro tener células plasmáticas positivas para IgG4. Entonces, imita la expresión clínica, imagenológica, la serología y los hallazgos en biopsia. Entonces, siempre que uno piense que el paciente tiene una enfermedad relacionada con IgG4, en su mente tiene que estar la posibilidad de que eso no sea una GPA, porque se parece muchísimo, muchísimo, y ya hemos tenido pacientes que se han enfocado como, y hace poquito tuvimos uno de pediatría, que se han enfocado inicialmente con un IgG4 y era una vasculitis ANCA. Y eso es importante porque cambian muchas cosas en el seguimiento, en el tratamiento. Bueno, entonces no se debe olvidar esa parte. Ya, siempre, excepto hepatitis C, reacción desconocida o rituximab previo, y por falta de evidencia clara, creatinina mayor de 4. Sin embargo, hace un par de meses salió un estudio del Dr. Helmich, que es como la persona que más sabe vasculitis ANCA en Alemania, y él demostró que en un estudio pues observacional, tenía un número grande de pacientes, pero pues no con la evidencia ideal, que a pesar de que la función renal estuviera gravemente afectada, a esos pacientes que le pusieron rituximab en ese centro, les fue igual que a los que les pusieron rituximab. Entonces, no es la evidencia de mejor calidad, pero ya se está creando evidencia de que las guías de reumatología, las recomendaciones en el mundo dicen, usted en riñón, independientemente de lo que sea, puede usar cualquiera de las dos. Las recomendaciones de los nefrólogos, las CADIGO, sí hacen como esa distinción que si el riñón está muy agresivo, tal vez mejor escoja la ciclofosfamina, ¿cierto? Con respecto a eso, yo quería hacer que las verdades de hoy, pues no necesariamente serán las verdades del mañana. Cuando yo hice el fellow de reumatología hace ya mucho rato, creíamos y se enseñaba y leíamos que realmente por falta de evidencia en ese momento robusta para rituximab, que las manifestaciones granulomatosas, yo no sé, Carlos se acuerda de esa época que siempre era lo que se repetía, era que las granulomatosas o cuando tenían localizadas pues no solían responder bien a rituximab, pero realmente no existían todos esos estudios de los que ya se han hablado y se han discutido, y a raíz de toda la evidencia que se ha generado en todo este tiempo, las mismas guías han cambiado. Por eso cuando hablamos de estas terapias y cuando hablamos en general, tenemos que ser pues, muy prudentes en el lenguaje y también tener en cuenta siempre eso, que son momentos, que son cosas que de pronto hoy las decimos y son reales y que en el tiempo todos los estudios nos demuestran de pronto cosas diferentes o pues toda la medicina pues va cambiando. Entonces pues estas enfermedades a medida que vamos conociendo de ellas y que se van precisando más los detalles, pues también desde el punto de vista terapéutico obviamente tienen indicaciones diferentes a las que alguna vez se supieron y por eso hay que seguir estudiando de manera muy juiciosa y actualizándose. Y el último punto que quería tocar era que con lo que dijo Carlos, pues los pacientes, puede que el paciente no responda a rituximab o vuelva a hacer una recaída, pues tiene muchos riesgos. Y en este momento, si bien nosotros tenemos como medicamentos inmunosupresores específicamente estos dos, por eso es que se siguen haciendo ensayos clínicos buscando otras alternativas terapéuticas con otros blancos, porque las necesidades insatisfechas en el tratamiento de estas vasculitis persisten en el tiempo y pues aunque al principio o muchos pacientes van a responder, hay un porcentaje que no es despreciable, casi 20%, 30%, dependiendo de la vasculitis, obviamente eso cambiará el porcentaje que no responden a las terapias con las que contamos. Entonces, pues hay que seguir adelante con toda esa investigación y las puertas de seguimiento son las que han enseñado bastante a todo esto pues, que estamos aprendiendo. Gracias, Pablo. Pero en los del G4, en ocasiones, cuando está ese porcentaje que demuestra con lesiones como de pseudomasa, es muy relevante para nosotros. Particularmente en vasculitis
ANCA, en los reportes que hay, muestran un muy mal rendimiento de esas biopsias. Entonces, yo no sé si es porque históricamente se hacía con un tejido como mucho menor, como en menor cantidad a lo de ahora. Entonces, uno realmente estaría muy confiado en hacer esa biopsia en la obtención de una buena muestra. Sí, pues, perdón, pseudomasa por vasculitis, esa es la primera vez que yo lo veo en realidad. De hecho, no me tocó a mí, sino que fue a Gabriel, me parece. Primera vez. Pero en pancreatitis por IgG4 es un poco más frecuente. Y la evolución de las agujas en la última, en realidad ya más de 6, 7 años, utilizamos agujas de biopsia, porque las agujas iniciales eran agujas de aspirado. Pero desafortunadamente no en todos los sitios han hecho como la migración a las agujas de biopsia y siguen haciendo biopsias de aspiración, que eso es una citología, donde no se puede ni tener el cilindro para que el patólogo le diga a uno como la estructura del, sino dicen, tiene células sueltas, bla, 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 incluso para cáncer no tiene tan buena sensibilidad, pero en las agujas que se utilizan hoy en día, y yo entiendo que las que usan en familia que también son de biopsia, se puede realizar tinciones de inmunohistoquímica y el rendimiento del IgG4 es, digamos que razonablemente bueno. Y también nosotros a veces lo que hacemos es que le tomamos biopsia a la papila, endoscópica, sí, mordisco. Y ahí también tiene algún grado de positividad la IgG4. Entonces, para aumentar el rendimiento, lo que hacemos es aguja al páncreas y un mordisco a la papila, pues con una pinza convencional, y que a las dos le hagan inmunohistoquímica para IgG4, donde con alguna regularidad nos muestra positividad. Si uno debería de esperar que el patólogo sea Nosotros siempre lo pedimos de entrada, o sea, nosotros tenemos una sospecha clínica importante de enfermedad relacionada con el 4, de una vez pedimos que se le haga la inmunohistoquímica, como por varias cosas. Uno, porque dependiendo del tejido, los cambios histológicos de IgG4 cambian. Entonces, lo clásico que es infiltrado en el plasmacitario como IgG4, la hipoliterativa y la fibrosis históriforme están o no están presentes dependiendo del tejido que uno evalúa. Entonces, en algunos tejidos no va a haber fibrosis, no va a haber fibrosis usualmente y solo están infiltrados. Probablemente, si no estamos perdiendo en el enfoque, puede que sobreuse la inmunohistoquímica en algunos casos donde histológicamente hay hallazgos que definitivamente no son de IgG4. Hay una granulomatosa, hay una necrosis muy extensa, hay una inflamación exudativa exuberante, que ahí no es típico como IgG4, pero si la sospecha clínica es importante, yo creo que es mejor la una vez. Y en el sentido como tu pregunta, de lo que entendí es como que te queda la sensación de que es poco tratamiento para ese paciente tan grave que le hicieron ahora, ¿o no? Fue la sensación que me quedó. No, quiero saber, ahora como me da la impresión que puede convertirse en un medio estado de decisión, quería preguntarle a Paula qué piensa de la respuesta y quería preguntarles si les ha preocupado en algún momento de pues lo que se hizo es lo indicado, ¿cierto? Si uno está refractario a un esquema de inyección, se cambia al otro, pero tiene que estar muy vigilante. Si en ese primer mes de tratamiento el paciente tiene algún empeoramiento, pues en los 3 primeros meses no hay una mejoría clara, el paso que sigue es combinar las dos intervenciones. Sería adicionar nuevamente ciclophosphamida al rituximab que tiene el paciente. Entonces, en esos dos puntos de corte se toma la decisión de hacer un cambio en el cuando este se estudió, o sea, me parece absolutamente típico para el paciente, ¿cierto? Pero y a pesar de eso, pues se le hizo la fibra y se estudió. Entonces, pues ya le está poseído por la vacuna. Pues ahí lo está viendo.
Profe, en cuanto al compromiso pulmonar, la fibro se la hizo el doctor Roberto. Él considera que es asociado a la vasculitis ANCA, pero lo va a seguir viendo igualmente por parte de neumología. Bueno, muchas gracias. Gracias.